Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente darles la bienvenida a las instalaciones de la unidad de seminarios. El día de hoy estamos en este programa que tenemos, Nexo Conéctate con la DEU, con el doctor Miguel Reyes Campos. Él es el responsable académico del diplomado Electrodinámica de la Acupuntura y el Manejo del Dolor. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Armando, que es un gusto estar con ustedes y poder llevar a todos los que nos van a escuchar una información sobre esta actividad que creo que les va a parecer muy interesante. Gracias, doctor. Así es, efectivamente. Les recuerdo un poco la dinámica de este programa. Ahorita estamos transmitiendo en vivo, entonces todas las preguntas que ustedes quieran, háganoslas en el chat y a mí me las van a hacer llegar vía teléfono y yo aquí se las estaré leyendo al doctor. Doctor, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Qué formación tiene usted, doctor? Yo soy de formación médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, de la generación 72-78. Posteriormente, por razones específicas de haber iniciado con la acupuntura de manera fortuita desde que era estudiante de medicina, tuve la oportunidad de estar en Francia con un maestro que es el doctor Maurice Musat, quien ya falleció, y estudié el concepto de lo que se llamaba en aquel tiempo la energética de la acupuntura, no específicamente diferente a lo chino, pero con cuestiones que lo acercan al conocimiento médico moderno y científico. Por otra parte, con los años, por necesidades, porque en esta época en la que vivimos de globalización, dicen que papelito habla, logré hacer la especialidad y obtener el título y la cédula de especialista en acupuntura, que está reconocido en profesiones. Es importante que sepa porque se cree que la acupuntura nada más muchos la practican empíricamente. Y posteriormente llevé a cabo el estudio de una maestría en tecnología educativa que se encuentra en el padrón de calidad de posgrados del CONACYT, y en la actualidad estoy a 2-3 meses de presentar mi examen de doctorado en tecnología educativa. La razón específica, porque independientemente de mi actividad clínica, que es la que he hecho toda la vida, profesional, la docencia también ha sido por más de 40 años parte de mi desarrollo y por lo tanto es fundamental irse adecuando a los cambios que vienen. Claro, y sobre todo en estos tiempos que nos tocaron, que a todos nos adaptamos. Con lo del COVID nos tocó pues darle un giro a lo que estábamos acostumbrados. Exacto, y para mí fue algo fortuito y algo muy interesante, porque cuando yo ya estaba prácticamente terminando el doctorado en tecnología educativa, empezó el asunto del COVID y a mí se me hizo algo sencillo, cuando sabemos que a muchas personas les complicó mucho el integrarse a este nuevo modelo de enseñanza que tiene muchas ventajas, pero es algo todavía muy nuevo y hay que seguir trabajando duro. Ok, doctor, tengo una pequeña duda. Adelante. Lo conozco de hace tiempo que que yo he trabajado aquí, pero ¿cuántos años tiene usted dando clases o dando este diplomado aquí en la división? Yo empecé a dar clase de acupuntura por razones también fortuitas en la UNAM, pero en el año 87 yo empecé a dar acupuntura, que en ese tiempo se llamaba energética de los sistemas vivos aplicada a la acupuntura. Del año 87 al año 92 llevé a cabo muchos cursos de acupuntura aquí, cursos que tenían duración mínima de 200 a 300 horas, o sea, no eran de una formación básica, sino eran de formación de profundización. Curiosamente, con este curso de acupuntura se inauguró el concepto de educación continua aquí en Iztacala. Entonces, para mí es importante dejar claro que para hacer acupuntura, para la época en la cual, en aquella época la directora, la doctora actual Arlet López Trujillo, me abrió las puertas
con los funcionarios que siguen con ella que me permitieron llegar. En el año 92, Iztacala llevó a cabo el primer diplomado que se dio aquí en esta universidad y curiosamente el primer diplomado también fue acupuntura. Años después se construyó esta unidad de seminarios y por una situación también fortuita, yo tal vez le diría, la inauguración de esta unidad fue con una actividad, un pequeño congreso de acupuntura también. No, es algo que no se conoce, muchos ya ni saben, muchos no se acuerdan, porque probablemente mucha gente ya no trabaja aquí o ya no está, pero bueno, para mí es interesante comentarlo para que quede claro que independientemente de cómo se observa la acupuntura fuera de la universidad, en México, en el mundo, en todos lados, la UNAM le ha dado un matiz de seriedad y de acercamiento al conocimiento médico-científico, que es lo que nos mantiene después de casi, pues prácticamente 35 años dando clase aquí y cada vez con mayor contundencia. Pues prácticamente toda la experiencia del mundo y sobre todo con lo que dice, que usted tomó una especialidad en acupuntura. Sí, cuando yo tomé la especialidad de acupuntura, que fue, yo recibí la cédula profesional en el 2017. Realmente, pues mis conocimientos ya estaban por encima, pero los requisitos son fundamentales. Y hay que entender que en esta etapa de globalización, aquella historia donde decían, cría fama y acuesta a dormir, eso ya no funciona como antes. En esta época vivimos la época de papelito habla, y entendí que la única manera de seguir teniendo la jerarquía que nos da el trabajar en una institución tan prestigiosa y tan líder como es la UNAM, era adecuarse al avance y que ese avance sea demostrable a través de documentos oficiales. Claro. Oiga, doctor, y hablando de todo esto, ¿qué es la electrodinámica y qué es la acupuntura? Bueno, mira, la acupuntura es una palabra acuñada del latín por los jesuitas que en el siglo XVI llevaron a Europa mucha documentación y conocimientos, y que en ese tiempo la acupuntura, que en chino se traduce como Chen Hu, que quiere decir picar y quemar, o sea, poner agujas y calentar ciertos puntos donde no se ponen agujas o también sobre la misma aguja, ellos lo entendieron como acus, aguja, y puncture, punzar, punción con una aguja. Pero con el tiempo se ha entendido que la acupuntura no es aquel asunto mágico de poner una aguja y lograr un efecto aparentemente milagroso, sino que al leer los libros antiguos se puede intuir que los chinos ya sabían que la aguja hacía un efecto que ahora nosotros le llamamos electrodinámico. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque dicen los libros antiguos, los puntos de acupuntura se encuentran exclusivamente en zonas donde haya una sensación de un hueco o de un pozo, nunca sobre una estructura sólida como un tendón, un nervio o un hueso. El que dice que pone acupuntura sobre los nervios es un error fundamentalmente intenso, grave, porque punzar un nervio es provocar una lesión, y además está comprobado que poner una aguja sobre un nervio no produce ningún tipo de efecto clínico más que de dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando pone la aguja en un hueco, traducido al pensamiento moderno contemporáneo, sabemos que todos los sistemas o estructuras anatómicas del cuerpo, por ejemplo los músculos, tienen zonas que les llamamos planos de separación, los cuales coinciden con la idea escrita antiguamente por los chinos
y cuando introduces la aguja entre el plano de separación, la aguja, que es un pequeño metal, un filamento muy delgado, entra en contacto con los líquidos internos, que se llaman líquidos intersticiales, y que estos líquidos intersticiales están con un gran sobrenadante de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, en fin, y la estimulación de la aguja genera lo que nosotros conocemos como una corriente electroiónica que explica el fenómeno acupuntural que los chinos o los tradicionalistas utilizan como la noción del chi o de la energía y que a veces no la logran explicar y queda como si fuera una energía misteriosa. En la actualidad, a partir de muchos estudios que hicieron hace ya muchas décadas, se sabe que el punto de acupuntura tiene un efecto de electropermeabilidad aumentada, lo cual permite que el punto sea un alto conductor de electricidad, lo que verifica que todos los fenómenos que nosotros logramos cuando estimulamos una aguja son fenómenos de tipo electrodinámico. La palabra electrodinámica nos explica fácilmente dinamismo, movimiento o actividad de la corriente eléctrica. El cuerpo funciona por actividades electroquímicas, neuroeléctricas, mioeléctricas, etcétera, etcétera. Qué interesante toda esta explicación y es la pura definición. Doctor, esta pregunta, ¿cómo concibe usted a la acupuntura, a la electrodinámica? ¿La concibe como medicina alterna, como medicina complementaria? ¿Cómo la percibe usted? Desde la perspectiva histórica, la medicina, toda medicina que no esté sustentada en la actualidad, ¿no? Toda medicina que no esté sustentada en la ortodoxia de la medicina moderna, se le dio a llamar medicina alternativa. Nosotros creemos o pensamos que lo más conveniente es hablar en la actualidad de una medicina más bien complementaria, porque el concepto alternativo es como decir, quítate tú para que me ponga yo. Y nosotros debemos entender que la medicina en general es un mosaico, es un rompecabezas, donde cada pieza del rompecabezas es una forma de tratar, que podría ser masajes, psicoterapia, cirugía, clínica, homeopatía, acupuntura misma. Y hay corrientes modernas, no podemos entrar en muchos detalles sobre eso, pero se ha pensado que una situación que incluso ya se usa es el de establecer lo que se llama medicina integrativa. Finalmente, en este asunto, ¿qué es lo más importante? Entender que cuando nosotros vemos a un paciente, lo más importante en primer lugar es el diagnóstico. Si no hay diagnóstico claro, no existe terapéutica clara. Ese es algo que no se puede soslayar. El trabajo que hacemos aquí en Iztacala, específicamente en la UNAM, es tratar de que los médicos y la gente en general comprenda que la acupuntura es una forma terapéutica que complementa a la medicina moderna. Yo creo, y digo yo creo para no entrar en polémicas o discusiones que en este momento no tienen ningún sentido. Yo creo que uno de los errores que hay de la acupuntura en la actualidad es tratar de enseñar a partir de la acupuntura el concepto de la medicina. Y eso es imposible porque la medicina es algo que va mucho más allá de lo que se puede entender incluso para nosotros los médicos. Pero la UNAM, Iztacala específicamente, tiene la pretensión y siempre ha tenido la directriz de que a partir de la medicina se debe entender a la acupuntura. ¿Por qué? Porque cuando dicen es que la fisiología
China es diferente al occidental, no existe fisiología china. La fisiología es una y es universal. Existen formas diferentes de interpretar. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés en su segunda carta de relación le escribe a Fernando VII, el rey católico, y le empieza a pedir muchas cosas para construcción, el rey Fernando le dice, bueno, ¿y por qué no pides que vayan médicos, medicina? Y él le dice, no, porque aquí tenemos gente que con su medicina nativa se equiparan a muchos de nuestros mejores especialistas. Pero, pues estamos hablando de hace 500 años. En la actualidad, yo siempre he dicho, y lo saben mis alumnos, la gente que trabaja conmigo, no se trata de desdeñar de ninguna manera las medicinas tradicionales, porque la medicina tradicional introduce el concepto de humanismo en el trato del médico o del profesional de la salud y el paciente. Pero hay un momento en que el avance médico, la tecnología que nos ha permitido descubrir enfermedades, problemas que antes ni idea se tenían, obliga a que estos profesionales que dizque practican acupuntura, pero no tienen una formación médica o no la buscan, porque el problema no es que no la tengan, es que no la buscan a veces. Muchos sí, pero muchos no. Y ese es más o menos el concepto de lo que usted percibe de la lo que yo percibo en sí, particular. No tiene por qué estar peleado, como usted bien lo dice, no tiene por qué ser una u la otra, ¿no? O sea, van de la mano o pueden ir de la mano la medicina moderna y la medicina de la acupuntura. Claro, de hecho en la misma medicina se respeta ese comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto que dicen, este paciente se le va a atender por primer nivel de atención, este paciente segundo nivel de atención, tercero y hasta cuarto nivel de atención? Pero en la medicina convencional de primero y segundo nivel, generalmente ahora los médicos también ya aceptan perfectamente lo que antes no era corriente, pero ya estamos hablando de lo que ya tenemos, lo que ya pasó es historia. Ya muchos médicos dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué no complementa usted con un acupunturista? Con un médico que haga acupuntura, con un homeópata, vaya a ver a alguien que dé masaje, naturismo. Yo no le veo ningún problema. El problema es cuando tú quieres decir, quítate para que me ponga yo. Hemos visto morir gente de cánceres que se les aconsejó a los pacientes dejar de ver a su oncólogo porque la medicina tradicional era mejor que la convencional. Probablemente en algunas cosas sí lo puede hacer, eso no está en discusión, pero cuando llega un punto en el que el propio terapeuta ya no sabe qué hacer, le dice, hasta aquí llegué, regrese con su médico para que él termine, y cuando termina ya no hay nada que hacer. Entonces, yo por eso insisto que la comunicación, la interconsulta y establecer específicamente las competencias, de lo cual te hablaré un poquito más adelante, es lo que hace verdaderamente que el profesional de la salud, y hablo en general ahorita, haga el trabajo que realmente le corresponde en pro de lo más importante que existe, la vida humana. Doctor, nos preguntan ya por medio del Facebook, nos dice Cristi Hu, ¿para el diplomado se necesita conocimiento previo en acupuntura? No. Bueno, como se ha visto en la propaganda que tenemos del diplomado, el diplomado está dirigido a médicos cirujanos porque me han preguntado mucha gente, que algunos no son médicos, pero les digo, bueno, lo que pasa es que el diplomado que llevo a cabo es un diplomado que tiene un nivel mucho más complejo porque requiere
como base fundamental el conocimiento de la medicina, para poder integrarlo a la acupuntura a partir de la medicina. Pero el diplomado está organizado para empezar de cero. ¿Qué quiere decir de cero? De cero significa que una persona que nunca haya tenido contacto con la acupuntura puede empezar de cero y va a aprender perfectamente. Habrá muchos que digan, no, es que yo hice la especialidad en el Poli o en la UAM, y yo para qué voy a ir con ustedes. Les digo, bueno, es que nuestro diplomado no es de acupuntura estrictamente tradicional, sino es un diplomado integrativo, es de sincretismo, donde a través del concepto electrodinámico y el concepto de la energética se hace un puente de comunicación entre la acupuntura tradicional y la medicina moderna. Y los médicos que han estudiado, por ejemplo, especialidades en otras instituciones, cuando llegan con nosotros, tienen que empezar de cero, porque aquí tienen que entender el lenguaje. Yo le llamaría, para no entrar tampoco en mucha discusión, en el lenguaje matemático que nosotros utilizamos para integrar. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Lo más curioso es que todo este proceso matemático que nosotros usamos, que está basado en el sistema binario, el lenguaje con el que se estructuran la tecnología, las computadoras, todos los libros de acupuntura china, desde el más simple hasta el más complejo, hay que decodificarlos a través de la desmitificación y la desmistificación, porque hay un simbolismo que está codificado en el sistema binario. Entonces yo me pregunto si la acupuntura o los chinos de aquella época ya tenían nociones que con el tiempo se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo primero de un libro que es el más importante, Neijin, dice, el emperador dice que para que los médicos sean buenos, tienen que hacer a un lado todos los sistemas antiguos. Esto se supone que fue antes de Cristo, todos los sistemas antiguos que dañan al pueblo, y que hay que sustituirlo por los modelos que permiten, entre ellos las agujitas de metal, recuperar la salud. ¿Y esto qué significa? Que por eso había que enseñar la acupuntura con un sistema fácil de aprender y difícil de olvidar, y por esa razón se hizo un sistema de codificación que en la actualidad, hasta gentes que han ido a China, yo conozco a todos los que fueron a China desde los años 70 hasta casi la actualidad, no conocen, y lo he discutido con ellos en un plan totalmente académico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decodificar. Para decodificar y para darnos cuenta la integración que existe entre lo antiguo y lo moderno. Okay, doctor. Nos pregunta Citlali Aide, ¿en la UNAM se dan cursos de acupuntura? Bueno, si me permite, déjeme, le respondo. Efectivamente, este es uno de los diplomados que nosotros tenemos de electroacupuntura y electrodinámica y acupuntura. Les voy a pedir a mis compañeros que están en el chat si nos ayudan a poner por ahí la liga de la información del diplomado para que pueda verlo nuestra compañera Citlali y pueda ver pueda revisar la información para que lo pueda revisar. Muchas gracias. Olivia Lagunas nos pregunta, ¿qué tipo de padecimientos se pueden atender con acupuntura? Mira, vamos a empezar desde lo más sencillo, y lo complejo o lo podemos deducir o lo dejamos para más adelante. Lo primero que hay que entender es que la acupuntura es un procedimiento que induce lo que nosotros llamamos, o lo que los chinos llamaron el equilibrio energético. Pero cuando yo platico con un colega
ortodoxo totalmente, y le hablo de equilibrio energético, puedo ver una sonrisa de sorpresa o una sonrisa de expectación de que me hablo, hasta de burla, y es normal, y uno está acostumbrado a eso. Pero lo primero que hay que entender, cuando una aguja entra al cuerpo, entra en zonas donde hay líquidos sobrenadantes cargados de electrolitos y por lo tanto que disparan señales electroquímicas o electroiónicas. Es importante entender que el mismo sistema nervioso que todo el mundo piensa, no es que el sistema nervioso es lo más importante en el cuerpo, sí, sí es lo más importante, pero el sistema nervioso no funcionaría si no existieran señales electroiónicas. Eso es un asunto de biofísica que explica la profundidad molecular de donde viene la probable señal, que no la conocemos a fondo, de la acupuntura. Al mismo tiempo, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que la aguja funcionaría como si fuera un fusible que lo que va a restituir son desorganizaciones funcionales, y por lo tanto podríamos decir que la acupuntura es un sistema básicamente homeostatizador. La homeostatización es crear el equilibrio del cuerpo, donde el cuerpo permite que sus sistemas de autorregulación funcionen. Un sistema de autorregulación es aquel que cuando está desorganizado nos explica por qué un paciente que está en una sala de terapia intensiva, en un pabellón de medicina interna, etcétera, le das todos los medicamentos del mundo y dicen, es que no le funciona la medicina. ¿Por qué? Nosotros entendemos que porque su homeostasis o su sistema de autorregulación está desfasado, como cuando un coche está fuera de tiempo o un reloj se atrasa o se adelanta. Y entonces, en primer lugar, la acupuntura es un sistema homeostatizador. Después vienen otros efectos de la acupuntura que a través del sistema homeostatizador puede generar la liberación de sustancias como las llamadas endorfinas, hormonas y todo tipo de productos químicos que no por el hecho de liberarlos se está demostrando, porque eso se llama efecto de campo en la física. Pero de ahí deducimos que todos los trastornos funcionales, todos los trastornos donde haya dolor, son candidatos de primera línea para la acupuntura. El resto de la complejidad, por el momento, entender que solamente con la profundización del conocimiento se puede llegar a un proceso de inducción terapéutica más complejo que el básico. Ok, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Nina Spielrein. Dice, los que no podemos tomar el curso por ser de otra carrera, ¿dónde podemos acudir para tratar algún padecimiento con acupuntura? Bueno, existen muchos médicos que ya tienen especialidades en acupuntura, muchos egresados de Iztacala que durante 35 años han estudiado la electrodinámica de la acupuntura. Yo lo que les diría, como sería muy difícil tener un directorio de quién podría ser con especificidad, yo en lo personal diría, lo primero que hay que buscar, sobre todo si se quiere llegar a la integración de un diagnóstico médico, es un médico que esté formado en acupuntura y que eso por lo menos garantiza que por lo menos el médico debe hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay métodos de diagnóstico de la acupuntura, que si la toma del pulso, que si la lengua, que la verdad yo en lo personal creo que son procesos mínimos
que a los que no conocen a fondo cómo hacer un diagnóstico profundo, pues eso los convence. Pero si es un médico que estudia acupuntura y sobre todo en una institución de educación superior, yo creo que no hay problema. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. También aquí complementar tantito que si alguien padece de algún malestar o dolor, una vez que activemos el diplomado de manera presencial, que así van a hacer ya cuando tengamos la práctica de este diplomado, pues pueden venir de pacientes para que aquí se les trate. Así es, o sea, nosotros aquí como parte de la formación en acupuntura, dado que si uno forma, la formación en acupuntura tiene un gran contenido teórico, pero la única manera de integrarla a la medicina, como es el plan que nosotros llevamos a cabo permanentemente, es confrontar al estudiante de esta materia con el enfermo. ¿Por qué? Porque lo obligamos, bueno, no lo obligamos, ¿no? Lo inducimos a que él primero nos diga cuál es tu diagnóstico. Y una vez que tienes tu diagnóstico, ¿cómo vas a interpretar esto en el lenguaje de la acupuntura tradicional? Entonces, ese tipo de confrontación es como lo que pasa en los códigos de barras. El último número de un código de barras es un número verificador. Si ese número verificador no concuerda, algo está mal. En acupuntura y en medicina debe de haber esa confrontación, y si no la hay, algo no está totalmente definido. Pero quiero dejar muy claro esto. Hay quien dice, no, a mí me pusieron una sola aguja y se me quitó todo. Pues sí, la acupuntura, hay puntos que quitan malestares, eso no está en discusión. El problema es hasta dónde puedo llegar en la resolución del problema. Pongo piquetitos por ahí para quitar el dolor, nada más, o trato de resolver la fuente verdadera del dolor. Por ejemplo, esto nos pasa mucho en odontología. Yo aquí desde el 87 también, yo le enseñaba acupuntura durante, bueno, últimamente no lo hemos hecho, pero más de 30 años le hemos dado clase a odontólogos, donde el odontólogo aquí en Iztacala lleva a cabo la analgesia acupuntural, no solamente para quitar dolores de la zona más compleja del cuerpo, que es la cabeza, porque ahí está el nervio trigémino, sino porque ellos hacen analgesia para extracciones dentarias, cirugías de la cavidad oral, y de hecho trabajos que hemos hecho aquí de analgesia quirúrgica sin anestesia han sido publicados en la Revista Mexicana de Anestesiología en años anteriores. Qué interesante. Justamente ahorita más adelante tengo una pregunta específicamente de eso. Nos pregunta Sonia Carolina, dice, buenas tardes, ¿qué efectos homeostáticos se pueden lograr en un adulto de la tercera edad cuando el fin por vejez parece inminente? ¿Es viable en esas situaciones? Mira, hay algo que es muy importante. Cuando decimos un anciano, un paciente de tercera edad, con deterioros, y dice uno, yo lo voy a curar. A ver, ¿de qué lo vas a curar? De una rotoescoliosis. Yo recuerdo una paciente que cuando yo terminé de estudiar la carrera de medicina, yo ya hacía acupuntura muchos años atrás, y le dije, te voy a dejar como quinceañera. Y ella me dijo, Miguel, a mí no me dejes como nada, a mí nada más quítame el dolor para que yo pueda cocinar mi arrocito y barrer mi casa. Y entonces en ese momento entendí, y evidentemente uno lo va madurando con los años, entendí que al paciente de la tercera edad, no todas las enfermedades tienen que ser necesariamente curables, como se entiende una persona de otro tipo de padecimientos, sino lo que hay que hacer es mantenerlos estables. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos problemas que son producto de las condiciones degenerativas de la edad,
que ni siquiera son enfermedades, son inclusive, yo le diría, mecanismos de el paciente que camina torcido pero que no le duele. Es una posición incluso que le da comodidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar al paciente, ver qué es lo que le puede corresponder a la acupuntura y ver qué es lo que le sigue correspondiendo a la medicina convencional. O sea, ¿por qué? Porque si no hacemos esta aclaración, parecería que digo, no, pues le ponemos acupuntura y quita de los demás. Y eso sí sería atentar contra la calidad de vida que, aunque sea corta o pudiera ser corta, se está buscando para ese paciente. Claro. Guadalupe Torres nos pregunta, doctor, ¿cuál es su experiencia respecto a la neuralgia del trigémino? Mira, la neuralgia del trigémino es una patología muy compleja, tiene un nombre que se llama tic doloroso y se sabe que muchas personas llegan a extremos fatales por el dolor tan intenso. Yo he atendido muchos pacientes de neuralgia del trigémino, te hablo de 50 años que llevo haciendo acupuntura, desde que era estudiante, ya como médico, y así como yo he tenido pacientes que les desapareció y nunca les regresó, hay otros pacientes que les mejora por lapsos de tiempo, les regresa, pero son pacientes que muchas veces pueden sobrellevar su problema con acupuntura, porque la acupuntura se ha visto que potencia el efecto de los medicamentos. Y a veces hay pacientes que con una dosis que nosotros los médicos podemos considerar como no terapéutica, a ellos les funciona perfectamente. Decir que porque la acupuntura está indicada en neuralgia del trigémino no va a tomar ningún medicamento contra la neuralgia es una falacia. Tú no le puedes quitar los medicamentos se retiran de acuerdo a la ecuación clínica del paciente y a su respuesta personal. Y hay pacientes que les pones una aguja y se le quita todo, y hemos visto, y hay otros que les pones 40 agujas y están igual que antes, no sabemos. Pero lo que sí es aleatorio, es importante, es que la mayoría de la gente que acude a la acupuntura encuentra algo favorable en ella. Evidentemente, hay que tener al paciente enfrente para evaluarlo y poder dar la determinación final. Doctor, dentro de todo este marco, ¿hay alguna regulación legal en la práctica clínica de la acupuntura? Claro, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Desde el año 90, un grupo de acupuntura empezó a gestionar esto desde esa época, y en el año 98 a nosotros, Iztacala, nos llamaron para formar parte de la decisión final de lo que se llama en la actualidad la norma oficial para la práctica de la acupuntura humana. No debo decirte que hubo muchos conflictos pues vamos a llamarle de interés, como se usa en la actualidad. En primer lugar, se pretendía que la acupuntura la podía practicar todo el mundo. Yo no soy quien para decir quién la puede practicar o no, pero si me preguntan mi opinión, pues yo tengo mi opinión y estoy obligado a decir lo que pienso. En primer lugar, en el 98 se pensaba que los odontólogos no podían practicar acupuntura. No yo, lo decía otro grupo antagónico. Y que otras personas, no médicos ni odontólogos, eso sí las podían practicar. Lógicamente Iztacala no estuvo de acuerdo. Finalmente, en el año 2002, la norma oficial se publicó y se logró que se aceptara al odontólogo como practicante de acupuntura, cuando nosotros llevábamos más de 10 o 15 años enseñando acupuntura analgésica a los odontólogos. En el año 2007 se hizo la primera revisión de la norma y en ese tiempo también nosotros acudimos, ya se había
como popularizado el proyecto y se pretendía que todos los practicantes de la acupuntura, porque así fue, y por otro lo platico de esa manera, tuviésemos las mismas competencias. Y ahí yo, como representante de Iztacala, pues yo me opuse, iba yo con otros 2 médicos que me acompañaban, de aquí también de Iztacala, y pues la oposición tan fuerte que hicimos nosotros detuvo la norma 5 años, y la norma se hizo la publicación de esa revisión hasta el año 2012. Eso no se sabe porque eso nos platican, pero bueno, yo les estoy comentando ahorita para entender qué es lo que tenemos en las manos en la actualidad. En el 2012 me llamaron y me dijeron, cuando yo llegué a regulación sanitaria, que se había definido que hubiera competencias para técnicos, para licenciados en acupuntura, para médicos no especialistas en acupuntura, pero que tuvieran un documento de educación superior y que eso les habilita a hacer acupuntura, como si fueran especialistas en acupuntura, y el especialista en acupuntura. Y finalmente, en 2018, se publicó la segunda revisión, a la cual la invitación de Iztacala por X error lo mandaron a otra institución, y esa institución no me avisó, guardó para que yo no vaya. Entonces, bueno, se publicó y se dijo lo mismo. Nosotros sabemos que ahora en el 2023 debe de haber otra, y yo estoy pendiente para asistir y ver de qué se trata, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. A mí no me preocupan, pero mientras uno esté vigente en esto y tengas una responsabilidad, sobre todo la responsabilidad que a mí Iztacala me ha dado, entonces yo tengo que responderle con claridad y mientras estemos aquí. Claro, y es importante aclarar, como bien lo dice usted, que sí hay una regulación legal en la práctica clínica de la acupuntura. Exactamente, sí la hay. Perfecto. Doctor, ahorita de lo que nos estaba hablando de la analgesia en odontología, bueno, yo soy odontólogo, sí, claro. Me surge a mí la duda, ¿logramos esta analgesia solamente con la acupuntura o la puedo mezclar, la podemos mezclar con los anestésicos? Mira, todo es válido, pero te voy a platicar. La primera analgesia acupuntural que se llevó a cabo se hizo, si no me equivoco, en 1958 en China, una amigdalectomía, donde en aquella época se usaron creo que más de 100 agujas, no lo sé, y tuvo mucho éxito. Y muchos años después, en los años siguientes se fue afinando. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no usaron electroacupuntura, sino los chinos pasaban con las manos y estimulaban así, girando las agujas. Entonces eran un montón de chinos dando vueltas en la mesa de operaciones. Con los años se fueron dando cuenta que había puntos que estaban de más y los fueron eliminando, hasta que hay cirugías en la actualidad que se pueden hacer con 2 o 3 o 4 agujas. En general, para cubrir un espectro. ¿Por qué? Porque los puntos de acupuntura hacen un efecto regional. Si tú estás operando, por ejemplo, tórax o abdomen y cambias de región quirúrgica, tienes que cambiar las agujas, porque las agujas analgesian zonas específicas. Cuando nosotros hicimos las primeras analgesias en Mérida, cuando yo era estudiante, estuve un tiempo en el hospital militar y con un anestesiólogo que hacía acupuntura, hacíamos analgesia de vientre, colecistectomías, gastrectomías, cesáreas, histerectomías, y en una ocasión, yo ayudaba, yo era ayudante, era estudiante, una amputación del miembro podálico, o sea, de todo el miembro inferior, en una mujer anciana diabética descompensada, y con acupuntura se hizo.
Pero es importante entender que tú quitas el dolor, pero no quitas la sensación. Entonces, cuando se hacen tracciones muy intensas, el paciente siente la molestia y lo somatiza generalmente como dolor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacerlo? Disociarlo ligeramente con los anestésicos en ese momento, con una dosis mínima que en aquellos años los anestesiólogos de ahora me dirían eso ya ni existe o ya no se usa, pero usábamos dosis ligeras para disociar unos minutos al paciente de ketamina, de ketalar, o de un producto que se llamaba, no me acuerdo el nombre ahorita, pero eran productos que se usaban en la anestesia de esa época. Nosotros nos hemos dado cuenta que si tú al paciente le pones su medicación preanestésica, lo sedas, lo tranquilizas, incluso lo duermes levemente, tú puedes trabajar con analgesia. Hay quien dice, si lo durmió, ¿por qué para qué le pone acupuntura? Porque si le quito la acupuntura va a despertar, le va a doler, o sea, porque no lo estás anestesiando con el medicamento, lo estás sedando ligeramente, para que no esté escuchando que jálale ahí, ponle aquí. A los pacientes les angustia mucho escuchar el relato de lo que están haciendo. En primer lugar, ni lo entienden desde la perspectiva técnica y se pueden imaginar un millón de cosas. En el caso de la odontología, aquí en la clínica de odontología hicimos con alumnos en la finales de los 80, hicimos varias analgésicas con acupuntura, varias. ¿Y de qué nos dimos cuenta? De que una de las cosas más importantes que ocurren con la analgesia acupuntural es que el proceso de recuperación, bueno, primero el proceso transoperatorio, o sea, sangrado, todas esas cosas se minimizan de una manera impactante. Y el paciente cuando termina, raras veces les das un analgésico posquirúrgico, y en la actualidad yo todavía veo algunos exalumnos odontólogos que me dicen, fíjate que yo no hago analgesia con acupuntura, yo pongo mi anestesia, pero les pongo acupuntura, y durante el proceso de la acupuntura, mi proceso quirúrgico es de la mejor calidad, durante y después. Qué interesante, van de la mano lo que nos comentaba hace ratito al principio. Doctor, ¿por qué no nos platica un poco de todo lo que vamos a ver en la parte clínica del diplomado? Bueno, brevemente, para poder entrar en el proceso clínico es importante tener unos momentos previos de tipo teórico. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un lenguaje que es un poco diferente, que hay que aprender a traducirlo. Yo te puedo decir, si a mí, vamos a suponer que yo soy médico chino y me preguntan, doctor, ¿qué enfermedad tengo? Usted tiene viento del hígado. Viento del hígado. Pero si yo tengo hipertensión, por eso usted tiene viento del hígado. Bueno, lo que pasa es que el concepto de viento del hígado, su interpretación en la medicina es la hiperactividad del sistema adrenérgico, o sea, son los disparos de lo que llamamos la adrenalina. Y si el médico no entiende cómo interpretar ese lenguaje, la acupuntura le va a ser difícil porque no va a tener un parámetro de concreción de conocimiento. Pero una vez que está resuelto este problema y que se va haciendo a lo largo de todo el diplomado, el paciente que llega con nosotros, en primer lugar como médicos, yo les digo a los médicos, miren, lo primero que hay que hacer, y aquí entra el conocimiento de lo que es la patología.
cuáles son los cambios o sea, de los tejidos patológicos de esta enfermedad. No, pues esta enfermedad, de acuerdo a la histopatología, es irreversible. Bueno, pues si es irreversible, lo más seguro es que con acupuntura también sea irreversible y no haya nada que hacer. Entonces, el poder definir la naturaleza de la enfermedad nos permite decir la acupuntura puede funcionar porque hay un componente que lo que requiere es una inducción homeostática, lo que hablábamos al principio. Entonces, el médico hace un diagnóstico médico, hace un planteamiento de trabajo clínico y deduce dónde la medicina debe seguir siendo aplicada y dónde se puede aplicar la acupuntura como complemento o en algunos casos como tratamiento único. Pero eso no es lo más importante. Yo le digo a los alumnos, una vez que tú tengas tu diagnóstico, hay una parte que es todavía más importante, el pronóstico. Porque si yo no tengo con claridad qué pronóstico tiene mi paciente, pues yo no sé a dónde voy. En cambio, cuando yo tengo un pronóstico, tengo un objetivo al cual puedo llegar y decir en el camino, la acupuntura va a ser una resolutiva sola o tal vez necesite de algunos procesos complementarios de otra índole para curar al paciente. Porque podríamos quedar, como decía Voltaire, el filósofo francés del siglo XVII, si no me equivoco, decía, la naturaleza cura y el médico cobra. Bueno, muchas veces los médicos damos un medicamento, el paciente como que algo pasa adentro y su sistema de autorregulación se dispara y se cura. En este caso puede ser que haya algo similar, pero la acupuntura está trabajando con mecanismos que yo le llamaría de autorregulación termodinámica. Por eso el médico no puede dejar de entender, aunque sea fenomenológicamente, ciertos procesos biológicos que tienen conducta físico-matemática, biofísica, como se le quiere llamar. Perfecto, doctor. Ya estamos por concluir, doctor. Sí, ¿Hay algo que quiera decirnos? ¿Algo último mensaje? Bueno, yo lo que les quiero comentar es que la acupuntura es un procedimiento terapéutico que está basado no solamente en decir voy a poner agujas para quitar tal o cual dolor, sino en un proceso de conocimiento que yo le llamo conocimiento integrativo, donde se mezclan conceptos filosóficos, matemáticos, físicos, humanísticos, ciencias sociales, históricos, teoría del caos, o sea, modelos de lo más complejo que existe. ¿Y por qué? Porque está clarísimo que el origen de la acupuntura y de todos los documentos que están relacionados con la filosofía china parten de la interpretación del mundo y lógicamente del medio ambiente, del universo y del ser humano, de un concepto que los chinos llamaron yin-yang, pero que en el conocimiento científico moderno no es otra cosa que el concepto de verdadero y falso de la matemática binaria. O sea, no hay un elemento que no funcione en base al concepto binario. Los famosos conjuntos de Mandelbrot, que explican infinidad de cosas en la informática en la actualidad, son conceptos que podríamos decir, esto es figurado, que ya lo sabían los chinos, y eso pues es una falacia,
pero el modelo inicial ahí estaba. Es lo mismo que ocurre con el GPS en la actualidad. Nosotros decimos, ¿cómo funciona un GPS? Y nos dicen, con los planos cartesianos. Y alguna vez lo escuché y me dio un poco de sorpresa. Alguien dijo, entonces Descartes descubrió el GPS. No, René Descartes hace siglos descubrió los planos cartesianos y en la actualidad, con la evolución de la ciencia, se utilizan entre muchas cosas para evaluar cómo funciona un GPS, un geolocalizador. Claro. Podría yo hablar de muchas cosas, pero yo creo que, bueno, lo que hemos platicado, ya como conclusión mía en lo particular, es que el hecho de que una institución como la UNAM haya aceptado un conocimiento de esta naturaleza no fue solo porque la acupuntura era una novedad, porque la novedad la tenían otras instituciones también, sino porque la acupuntura que nosotros trajimos aquí a Iztacala estaba fundamentada en un modelo teórico para darle congruencia al sistema que estábamos criticando. Y la razón por la cual la acupuntura no ha llegado a ser una especialidad o una maestría en la UNAM es porque estamos convencidos que faltan elementos, pero elementos de contundencia, no elementos de decir, es que le están retardando las cosas, no. Cosas que le dan sentido y calidad al trabajo que se da y que nosotros le entregamos a las gentes que se convierten en nuestros usuarios, nuestros alumnos. Desde el momento que tienen acercamiento con el personal administrativo hasta el académico. Aquí no hay eso que porque vienen y se van a inscribir los tratamos bien y luego ya ni los hacemos. Aquí desde que entran hasta que terminan, nuestro propósito es que se vea que el trabajo de este equipo en general es darles una atención de la mejor calidad. Muchas gracias, doctor. Ya nada más voy a leer un último comentario que Adelante, nos están haciendo llegar. Con todo gusto. Violeta Hernández dice, fui atendida con anestesia de acupuntura para un procedimiento dental y no hubo dolor alguno. El sangrado fue mínimo y las respuestas adrenérgicas leves. Ella misma nos dice, felicitaciones al doctor Reyes, nos sumamos a su felicitación. Gracias. Por compartir su conocimiento en pro de la salud de los pacientes. Es el mejor especialista de acupuntura en México. Bueno, yo creo que agradezco el comentario. Creo que todos, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, y pues lo más importante no es solamente que te digan alguna cosa, sino que la mantengas. Claro. ¿no? O sea, tratar de porque te dicen que eres el mejor o algo, pues qué bueno, pero el día de mañana llega uno a lo que llamaron los gringos el nivel de incompetencia de Peters. No, yo no quiero llegar a eso, entonces, si no, mejor me retiro, ¿no? Perfecto, doctor. Pues me sumo a la felicitación. Muchas gracias por Armando, compartir un placer y también pues a todos los que, aunque no están aquí con nosotros en la pantalla, pero pues a los que gracias a ellos podemos estar platicando tú y yo, para todos los que nos están viendo. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas ustedes por estarnos siguiendo, por acompañarnos. Nos sumamos a la felicitación del doctor, a todo el equipo, a todo el staff que hace posible toda esta presentación. Muchas gracias a todos y quien esté interesado en registrarse en el diplomado, tenemos que realizar una entrevista. Le voy a pedir a mis compañeros que están en el chat de Facebook que suban la liga para que puedan inscribirse a la entrevista que tenemos de este diplomado y de esta manera realizar su inscripción al mismo. Pues muchas gracias. Perdón, dígame, doctor. ¿Puedo hacer Sí, bueno, sí, claro. Las personas que pudieran estar interesadas, es importante lo que les voy a comentar. La entrevista tiene dos fines. El fin que tienen en general todas las entrevistas y el segundo, que a ustedes les quede claro por qué
podrían entrar a nuestro diplomado. O sea, no es el hecho de decir, bueno, me inscribí al diplomado de acupuntura y me aceptaron. No, sino que sepan con lo que se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque eso les va a cambiar la visión de su búsqueda. Gracias perfecto, a ti. qué Vale. bueno. Bueno, pues eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias y nos vemos aquí dentro de 15 días, porque la siguiente semana son vacaciones, pero nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos, nos vemos, excelente día.